Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 30 de octubre, el día en que el alma tiene hambre. Las tradiciones más escalofriantes del más allá. 1. ¿El día en que el alma tiene hambre? Se dice que el 30 de octubre es el día del hambre del alma. Según la tradición antigua, las ánimas que murieron de manera repentina o sin probar alimento antes de su muerte, vagan con una sensación eterna de vacío. No solo es hambre física, sino espiritual. Su cuerpo murió antes de recibir el último sustento, el alimento que conecta al alma con la vida. Por eso, las ofrendas de este día se llenan de pan, agua y frutas frescas, porque se cree que el alma necesita recobrar su energía para poder continuar su camino al Mictlán. En algunos pueblos de Michoacán y Puebla, incluso se colocan platos con comida a medio comer, representando el momento exacto en que el difunto fue sorprendido por la muerte. 2. El silencio de los que partieron sin aviso. Las personas que mueren de forma repentina, en accidentes, caídas o incluso mientras dormían, son consideradas muertos sin aviso. La tradición dice que esas almas no tuvieron tiempo de despedirse, confesar sus culpas o pedir perdón, por lo que quedan atrapadas entre dos mundos, intentando comunicar lo que nunca pudieron decir. El 30 de octubre, se cree que el viento sopla más fuerte al anochecer porque son esas almas susurrando sus últimas palabras. Algunos aseguran que si guardas silencio a medianoche, puedes escuchar murmullos o sollozos suaves entre los árboles o las velas de los altares. 3. El mito del último aliento. En varios pueblos del centro de México, se cuenta que cuando alguien muere sin comer, su espíritu conserva el último aliento del hambre, una energía que lo impulsa a buscar comida en el mundo de los vivos. Por eso, las familias colocan un vaso de agua y un trozo de pan en la ventana la noche del 30, para que las almas que vagan tengan algo que calmar su ansia. Se dice que si por la mañana el pan está más duro o la vela se apagó sin explicación, el alma ya pasó por allí. Es una de las supersticiones más antiguas relacionadas con el tránsito espiritual de los muertos inconclusos. 4. Las almas ligeras del camino. Los muertos que fallecieron por hambre, desnutrición o abandono son llamados en algunas regiones ánimas flacas o difuntos ligeros. El mito dice que estas almas no pesan, que flotan sobre los caminos y se confunden con el polvo o la neblina. Durante el amanecer del 30 de octubre, es común ver una neblina espesa que cubre los cementerios y veredas. Se dice que no es niebla, sino el paso de esas almas hambrientas buscando consuelo. Por eso los campesinos evitan barrer temprano o caminar descalzos, pues podrían espantar o pisar un alma en tránsito. 5. El fuego que guía a los muertos sin rumbo. En muchos altares del 30 de octubre se colocan más velas que en otros días, especialmente para los muertos por accidente. La creencia dice que estas almas llegan confundidas, sin entender que ya no pertenecen al mundo físico. Las velas, en especial las de color blanco o azul pálido, sirven como faros de luz espiritual, para que encuentren el camino correcto. En Oaxaca y Tlaxcala existe una tradición en la que se encienden 3 velas en forma de triángulo. Una representa la vida, otra la muerte y la tercera el tránsito entre ambas. Si una de ellas se apaga sola, se interpreta como que un alma ya encontró su camino. 6. El ayuno del alma, cuando la muerte sorprende al cuerpo vacío. La tradición dice que cuando una persona muere sin haber comido, su alma parte con un vacío imposible de llenar. No es solo el hambre del cuerpo, sino el hambre del espíritu. La energía vital no se completó y el alma queda desequilibrada, como si algo la jalara constantemente hacia el mundo de los vivos. Por eso el 30 de octubre se deja agua, pan y una comida caliente en las ofrendas, pero con una diferencia. Esos alimentos no son solo para honrar, sino para alimentar la esencia misma del alma.
Se cree que si la comida se enfría demasiado rápido o el aroma desaparece en segundos, significa que una de estas almas hambrientas ya se ha acercado buscando saciar un apetito que ni la muerte puede apagar. 7. El viento que gime en los caminos. En muchas regiones de México se dice que el viento del 30 de octubre no es un viento cualquiera. Durante esa noche, las ráfagas que golpean las puertas o hacen crujir los árboles son interpretadas como el lamento de aquellos que murieron de forma repentina, sin poder decir adiós. El aire se convierte en su voz. Se cuenta que si caminas por un sendero o carretera esa noche y sientes que el viento te toca el rostro con suavidad, no es una corriente de aire. Es una caricia de un alma que murió en el camino, aún intentando regresar a casa. Por eso, los pobladores suelen encender una vela a la orilla del camino, para darles descanso a los que todavía buscan su destino. 8. El olor del copal que no se apaga. El copal, resina sagrada usada en los altares, tiene un papel especial este día. Se cree que el humo del copal marca el camino invisible entre los vivos y los muertos, pero el 30 de octubre actúa de forma distinta. Guía a los difuntos confundidos, a los que murieron sin aviso o sin comida. Cuando el humo se eleva recto, se dice que las almas ya han encontrado la ruta. Pero si el humo se agita o forma espirales, significa que una o varias almas aún deambulan, perdidas y hambrientas. Algunos aseguran haber visto formas humanas o rostros fugaces entre las nubes de copal esa noche, como si el alma intentara ser reconocida por quienes aún la lloran. 9. Las sombras que no tocan el suelo. Una de las creencias más escalofriantes de este día dice que las almas de los que murieron en accidentes no proyectan sombra en su regreso. Se manifiestan como figuras translúcidas que caminan, lloran o piden ayuda, pero que no dejan huella en la tierra ni reflejo en los espejos. Por eso, en muchos pueblos se evita barrer el suelo o limpiar los espejos la noche del 30 para no borrar el rastro de estas presencias. Hay quienes afirman que si enciendes una vela frente a un espejo y ves que la llama parpadea sin viento alguno, es porque una de esas almas está detrás de ti, mirando en silencio su reflejo inexistente. 10. El fuego azul del perdón. En varios pueblos antiguos se dice que cuando un alma murió de forma repentina, por accidente, caída o incluso por su propio descuido, carga con una culpa, no haber tenido tiempo de arrepentirse o despedirse. Por eso, en la noche del 30 de octubre, se acostumbra encender una vela de fuego azul, un color que simboliza la purificación y la paz. Si la flama se mantiene firme, el alma encontró consuelo, pero si la vela crepita o se apaga de golpe, se interpreta como una señal de que el espíritu aún busca perdón o que su partida dejó heridas abiertas entre los vivos. En los cementerios rurales, algunos aseguran haber visto esos fuegos azules moverse por sí solos entre las tumbas, como pequeñas luces que vagan, recordando que incluso los muertos que partieron sin comer, aún tienen hambre de amor y de redención. 11. La hora en que la tierra exhala. Se dice que la noche del 30 de octubre, justo cuando el reloj marca la medianoche, la tierra exhala, una especie de aliento frío que se levanta desde los cementerios y los caminos donde alguien perdió la vida. Los antiguos creían que ese aire helado no era solo un fenómeno natural, sino la respiración de las almas que murieron sin haber comido o sin preparación espiritual. Estas almas, dicen, duermen bajo la tierra, pero se despiertan hambrientas, confundidas buscando el olor del pan o del agua. En los pueblos de Oaxaca y Guerrero, algunos ancianos aseguran que si te sorprende ese viento a medianoche y no haces una oración o dejas una ofrenda, el alma puede pegarse a ti, buscando a través de tu calor humano el alimento que nunca tuvo. Por eso, cada año, los altares del 30 de octubre se colocan cerca del suelo, no sobre mesas altas, para que las almas puedan respirar junto a su comida y finalmente descansar. 12. Los ecos de los muertos repentinos. A diferencia de otras noches de muertos, el 30 de octubre está envuelto en un silencio extraño,
interrumpidos solo por sonidos breves y distantes, golpes, crujidos, pasos o campanas que nadie toca. En el folclore mexicano, estos ruidos son llamados ecos del tránsito, y se dice que provienen de las almas que murieron de forma abrupta, como en accidentes o caídas. Son ecos de su último instante en la tierra, repitiéndose cada año como una grabación que no puede detenerse. Algunos creyentes colocan campanillas o cascabeles pequeños en las ofrendas para atraer esos ecos y permitir que el alma termine su sonido, liberándose así del ciclo eterno del accidente. Los campesinos aseguran que si una campana suena sola en la madrugada del 30, significa que un alma acaba de completar su último recuerdo y puede, por fin, cruzar al descanso. 13. El pan que no se endurece. Hay una superstición muy antigua que pocos mencionan. El pan de muerto del 30 de octubre, el que se ofrece a los difuntos que partieron sin comer, nunca se endurece del todo. Las familias más devotas lo preparan desde el amanecer y lo colocan al caer la tarde, con un vaso de agua a su lado. Dicen que si el pan permanece blando al amanecer del 31, es una señal de que el alma lo probó espiritualmente. Si en cambio amanece duro o seco, significa que el espíritu no logró encontrar su ofrenda o aún no se reconcilia con su destino. En algunos pueblos se acostumbra a romper ese pan y enterrarlo cerca de un árbol o una cruz, para que la tierra se encargue de alimentar a las almas hambrientas que no llegaron a tiempo. El mito cuenta que quien prueba accidentalmente ese pan, probado por el muerto, sentirá durante 7 días un vacío inexplicable, el mismo vacío del alma que no alcanzó a comer antes de morir. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!